Bien, parece que no se van a meter, entonces están con el pendiente de la cuestión del río. Vamos a empezar. De todas maneras, todos están justificados, como les decía en el anuncio. La clase de hoy se trata de las conversiones de unidades, ¿sí? Parece que sí tenemos a alguien. Buenos días. Buenos días. Bien, vamos a proyectar, entre tanto, un video que tiene que ver con el tema de hoy, de las conversiones de unidades. ¿Qué tal amigos? Espero que estén muy bien. Bienvenidos al curso de conversión de unidades y ahora hablaremos de los factores de conversión, en este caso para convertir unidades de velocidad. Y en este video vamos a resolver estos dos ejemplos, obviamente con unidades de velocidad. ¿Sí? Vamos a convertir 3 kilómetros por hora en metros por segundo. ¿Sí? Bueno, se puede decir kilómetros por hora o kilómetros sobre hora, es lo mismo. Y vamos a convertir 12 metros por segundo en kilómetros por hora, ¿sí? O sea, de kilómetros por hora a metros por segundo y de metros por segundo a kilómetros por hora. Vamos a ver que lo único que necesitamos saber es esto, ¿sí? Que obviamente esto sí se lo deben aprender ustedes, ¿no? Que un kilómetro equivale a 1000 metros, ¿sí? Es lo mismo. Y que una hora equivale a 3600 segundos, ¿sí? Obviamente porque es lo mismo. Si ustedes quieren estar mucho mejor preparados en esto de conversión de unidades por factores de conversión, los invito a que vean el video de introducción en el que les explico por qué hacemos los pasos que vamos a realizar en este video. Empezamos. Aquí vamos a convertir 3 kilómetros por hora en metros por segundo. Entonces empezamos escribiendo 3 kilómetros por hora, que a mí me gusta escribirlo de esta forma. 3 kilómetros sobre hora, ¿sí? Es lo mismo, ¿no? ¿Por qué yo lo escribo así? Porque vamos a hacer dos factores de conversión. Uno para convertir estos kilómetros en metros y otro para convertir estas horas en segundos. Entonces colocamos nuestro primer factor, que siempre va a ser una multiplicación y vamos a colocar algo arriba y algo abajo, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a eliminar primero? Kilómetros u horas, lo que queramos, ¿sí? En este caso yo voy a eliminar primero kilómetros. Como los kilómetros están arriba, voy a colocar abajo kilómetros. ¿Para qué? Para poderlos eliminar porque tienen que estar uno arriba y uno abajo. Y esos kilómetros, ¿en qué los queremos convertir? En metros. Entonces, aquí escribimos metros. Como les decía, ¿para qué lo escribimos en este orden? Porque vamos a eliminar kilómetros con kilómetros. Y ahora simplemente tenemos que recordar las equivalencias entre kilómetros y metros, que aquí está, ¿no? Entonces, un kilómetro es 1000 metros. Entonces, aquí escribimos esos números. Un kilómetro son 1000 metros. Y ya. Ya eliminamos kilómetros. Hacemos otro factor para eliminar la otra unidad. Entonces, vamos a eliminar las horas para pasarlas a segundos. Entonces, como las horas están abajo, tenemos que colocarlas arriba. ¿Sí? ¿Para qué? Para hacer lo mismo, para poderlas eliminar. Y esas horas las queremos pasar a segundos. Escribimos sus equivalencias, entonces una hora son 3600 segundos. Entonces, en donde están horas, pues escribimos una hora igual a 3600
3.600 segundos. De una vez aquí voy a eliminar las horas de arriba con las horas de abajo. Y simplemente nos queda hacer las operaciones. En este caso, si multiplicamos los numeradores, 3, o sea, todos los de arriba. 3 por 1000 da 3000 por 1, eso es 3000. Sobre, bueno, claro que arriba, ¿qué nos quedó sin tachar? La unidad, metros. Abajo, 1 por 3600, eso es 3600. ¿Y qué nos quedó sin tachar? La unidad, segundos. Aquí, si ustedes quieren, pueden simplificar o como quieran. Generalmente lo hago en la calculadora, ¿sí? Aunque si quieren, por ejemplo, aquí podemos quitar 2 ceros y 2 ceros, pero bueno, voy a explicarlo pues, con la calculadora que generalmente uno ya la usa en estos ejercicios. Entonces, 3000 dividido en 3600, que eso es igual a 0,83, ¿qué? Metros sobre segundo. Y ya terminamos nuestro primer ejercicio. Entonces, 3 kilómetros por hora equivalen a 0,83 metros por segundo. En mi país se utiliza la coma para los decimales, entonces por eso yo coloco la coma, pero en algunos países se utiliza el punto, pues obviamente ustedes colocarían el punto. Vamos ahora a resolver el segundo ejercicio. Ya la verdad creo que ustedes podrían hacerlo como práctica, entonces voy a explicarlo un poco más rápido. Aquí dice 12 metros por segundo, entonces 12 metros por segundo. Primer factor de conversión lo utilizamos para eliminar cualquiera de las dos, ¿no? Los metros o los segundos. Bueno, aquí quiero hacer un stop para decir lo siguiente. A veces toca convertir kilómetros por hora a metros por hora. También se puede hacer. Simplemente eliminamos kilómetros para cambiarlo por metros y las horas seguirían siendo igual. Entonces solamente haríamos un factor de conversión. Pero bueno, aquí voy a eliminar primero los metros. Entonces para eliminar metros de arriba coloco abajo metros y ¿a qué quiero convertir los metros? A kilómetros. La equivalencia. 1 kilómetro son 1000 metros. Entonces, donde están kilómetros colocamos 1 y donde están metros colocamos 1000. Hacemos el otro factor que me va a servir para eliminar los segundos. Entonces, como los segundos están abajo, los coloco arriba y quiero convertir los segundos en horas. Una hora son 3600 segundos, entonces aquí lo escribo. Una hora son 3600 segundos. Ya voy a escribir la equivalencia por acá porque aquí no me cabe. Entonces, primero que todo elimino los metros de arriba con los metros de abajo y los segundos de arriba con, perdón, los segundos de abajo con los segundos de arriba. ¿Qué nos quedó? 12 por 3000, bueno, 12 por 1 que es 12 por 3600, que eso es 43.200, perdón, sí, 43.200. ¿Qué nos quedó en unidades de arriba sin tachar? Solamente kilómetros. Sobre, y abajo dice 1000 por 1, o sea, 1000. ¿1000 qué? Horas. ¿Que esto es igual? Bueno, aquí sí lo puedo hacer rápidamente. Elimino dos ceros con dos ceros. O bueno, dividir por 1000, ¿no? Correr la coma 3 veces. 432 dividido en 10, que es 43,2 kilómetros por hora. Y con esto terminamos nuestro ejercicio. Como siempre, por último, les voy a dejar unos ejercicios para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar. Para que ustedes practiquen. Ya saben que pueden pausar el video. Ustedes van a realizar estas 4 conversiones. Bueno, aquí les aclaro que las conversiones las pueden utilizar para cualquier unidad, ¿no? No solamente para kilómetros por hora a metros por segundo, en cualquier unidad les sirve. Pero bueno, y la respuesta va a aparecer en 3, 2, 1. Bueno, en este caso no hay mucho que explicar. Para eliminar los kilómetros, escribimos abajo kilómetros. 1 kilómetro son 1000 metros. Para eliminar las horas, escribimos arriba horas. Una hora son 3600 segundos. Arriba nos quedó 25.000 por 1, que es 25.000 dividido en 3600, que es 6,94. Arriba nos quedó metros y abajo segundos. Aquí, para eliminar los segundos, colocamos arriba segundos. Para eliminar los metros, colocamos abajo metros. Multiplicamos 10 por 3600 es 36.000 dividido en 1000, que es 36. Arriba quedó kilómetros y abajo quedó horas. Tercero, eliminamos kilómetros con kilómetros y horas con horas.
Entonces, 72 por 1000, 72.000 dividido en 3.600, que es 20. Arriba quedó metros y abajo quedó segundos. Y espero que no se hayan confundido con este. Solamente había que pasar kilómetros a metros, porque abajo dice horas y sigue diciendo horas, entonces no hay que cambiar nada, ¿no? Entonces, solamente cambiamos los kilómetros. Obviamente, como están arriba, escribimos abajo a metros. 1 kilómetro son 1000 metros. 24 por 1000 es 24.000 dividido en 1, que sigue siendo 24.000. Arriba nos quedaron metros y abajo nos quedaron horas. Tenía que dar en metros por hora. Bueno, amigos, espero que les haya gustado la clase. Recuerden que pueden ver el curso completo de conversión de unidades disponible en mi canal o en el link que les dejo acá. Los invito a que se suscriban, comenten, compartan y le den like al video. Y no siendo más, bye bye. Ok. Bien, voy a detener la presentación de la... Una disculpa. Bien, vuelvo a compartir pantalla completa. Adelante, ¿algo que decir? Para nosotros no existe nada demasiado mexicano. Por eso lo mexicanizamos todo. Bien, una disculpa. Muy bien. Como les decía en el anuncio, voy a justificar a todos los que no puedan estar conectados por la cuestión del río. Esperemos no sea de mayores consecuencias. Aquí yo tenía mi lista. ¿Qué pasó con la lista? Perdón. Permítanme un momentito.
Bien, pues aún así tengo que pasarles asistencia, sabiendo que los demás van a ser justificados. Bien, Ambris Ibarra, Ivana Yadira. Sí, está conectada. Camacho Ramírez, Dulce Carolina. Casillas Guerrero, José Roberto. De Santiago Zamorano, Dana Elena. Flores Mendoza, Tabata Jimena. Presente. Galindo Fernández, Olga Naí. Gómez Avena, Sergio Enrique. González Topete, Benito Emanuel. Hernández García, Jennifer Elizabeth. Hernández Mancillas, Fátima Teresita de Jesús. Huerta Cortés, Raciel. Jiménez González, María de Jesús. Larios Vergara, Jesús. Machado Ramírez, Brian Guadalupe. Martínez Rodríguez, Charlín de Yanire. Medina Flores, Arturo. Medina Ortega, Martín Osmani. Presente. Miramontes Estrada, David Eduardo. Presente. Monreal Sánchez, Aislín Alejandra. Ontiveros Verumen, André Martín. Ponce Becerra, Julio Vicente. Razo Guerrero, Juan Roberto. Rivera Rubalcaba, Sayani. Rubalcaba Rojas, Diego Gael. Sánchez Linares, Daniel de Jesús. Presente. Sosa Bañuelos, Alexa Jacqueline. Tapia Gutiérrez, Evelyn Natalí. Tapia Partida, Dafne Lili. Presente. Villanueva Domínguez, Jesús Alberto. Villarreal Verde, Gustavo. Galván Medina, Samantha Montserrat. Bien, vuelvo a mencionar, están el resto justificados, ¿verdad? Esperemos que no sean mayores eso. Desconozco, yo no vivo en Tuxpan, para saber en carne propia qué es lo que están viviendo por allá, ¿verdad? Pero aún así, qué bueno que se pudieron conectar, muchachos. Hay que sacarle provecho a su esfuerzo de conectarse para que quede un buen video, que puedan sus compañeros consultar posteriormente, ya que puedan conectarse, ¿verdad? Entonces, antes de empezar de lleno, comentarles algunas cosas. Voy a detener la pantalla completa. Comentarles algunas cosas que tengo aquí. Tiene que ver con lo que se ha estado haciendo, ¿sí? Respecto a una de las publicaciones que les hice del estereograma, respecto a la pregunta de qué es la imagen que está oculta en el estereograma, que es como un holograma que ustedes pueden ver, haciendo un pequeño truco con sus ojos, con su vista, ¿sí? Como que no me di a entender bien de qué se trataba.
Adelante. Un amigo me ayudó haciendo algo como 3D, o sea, poniendo el dedo cerca del celular y quitándolo. Y eso ya sí me ayudó un poco y sí alcancé a ver algunas imágenes. Mira, por ejemplo, mira, está muy bien. Aunque yo el concepto de esta tarea era que ustedes, bueno, se topan con una situación así. ¿Qué hacen? Pues aplicar el método científico, ¿sí? Hacer observaciones, investigar de qué se trata eso, qué son. Si nadie los conocía, bueno, pues entonces se investiga qué son, cómo se pueden ver, etcétera. O sea, se busca información en general y se empieza a hacer hipótesis. Bueno, ¿cómo le hago para verlo? Bueno, pues yo creo que, y si le busco aquí en el código QR que dice ahí, no dirá cómo. O sea, empezar a hacer, aplicar el método científico, llevar a cabo hipótesis. eh, Oye, ¿y qué tal si no funciona así? ¿Y qué tal si mejor lo imprimo? Lo imprimo para verlo en una hoja en lugar de verlo en la pantalla del celular, que está muy chiquito. Entonces, así hacer hipótesis, experimentar hasta lograr verlo, ¿sí? Eh, Créanme, yo, bueno, a mí se me hizo, discúlpeme, a mí se me hizo muy sencillo, yo los estereogramas los conozco desde la secundaria, salieron en una promoción, ¿sí? En una promoción de dulces en aquel entonces, y mis compañeros y yo, pues, nos intercambiábamos las tarjetas y veíamos los estereogramas. Ah, este es un cisne. Ah, mira qué bonito. Este es un avión. Este es un, un pingüino. Este es un dinosaurio. Este es un pegaso. Pero es cosa de hacer un pequeño truquito de la vista y ya. Entonces, la idea era que ustedes aplicaran el método científico, al tratar de verlo. Y si fallan una y otra vez, seguir intentándolo. Lo que pasa es que ha habido compañeros que me han estado enviando como que le encierran a la fotografía, a la tarjeta, le encierran ahí lo que están viendo, o sea, no entendieron cómo está el rollo, ¿sí? Y así lo están tratando de ver, en lugar de investigar qué es un estereograma, ¿sí? En lugar de ver, aplicar los pasos del método científico. Era la idea. Adelante. No necesitas levantar la mano con que platiques. Profe, yo investigué de todo, también hasta copié lo del mensaje que venía abajo el escrito negro y la verdad nunca le atiné que era, nunca. Y ya terminaste, entonces ya no le vas a buscar. No, pues usted me dijo que ya no le siguiera, yo le dije como 5 mensajes le envié y me dijo ya no pudiste, bríncate a la otra tarea. Bueno, también, efectivamente, si sienten que ya no pudieron y les ganó, pues brinquen a la siguiente tarea. ¿Qué puedo decir? ¿No va a decir Valera? No tiene caso, ¿sí? Hay quienes sí lo han logrado ver. Es cosa de seguirlo intentando. Apliquen el método científico, ¿sí? No puede ser que se den por vencidos en algo así. O sea, no sé si estén tratando de entender mi propósito con esto, ¿sí? No es, la idea es darles la herramienta del método científico, que la empiecen a aplicar en sus vidas. Entonces, no es simplemente ver por ver así nomás qué es lo que logran descifrar se hace un pequeño truco visual y es todo para poder lograr verla. Y evidentemente en el celular es muy pequeño. Si alguien lo puede hacer más grande, imprimirlo sería lo ideal. Pero pues eso lo deben de razonar ustedes mismos, porque deben de aplicar el método científico, aunque claro, quizá no es para todos,
quizás no es para todos. Por eso, si alguien siente que ya no le interesa, no es para ellos, no es para ti eso, pues adelante, la siguiente tarea. ¿Sí? Otra cosa, publicaré en estos días ya el examen, los resultados del examen de diagnóstico. ¿Sí? Otra cosa, he visto que en mi bandeja de correo electrónico aparecen notificaciones de que me envían mensajes privados a Classroom. Y les he dicho que por favor no me envíen mensajes privados a Classroom. Ahí se me pierden. No les sea Classroom en ese sentido como para poderlos contestar. ¿Sí? Se me hace muchísimo mejor y más fácil en WhatsApp. A WhatsApp lo que quieran. ¿Sí? También a Classroom no hay que subir nada. No les he pedido que suban nada a Classroom. ¿Sí? Si son tareas y eso, a WhatsApp, por favor. Sigo estudiando la posibilidad de hacer un grupo de WhatsApp, considerando a mis 4 grupos, el A, el B, el B y el C, y considerando a todos los estudiantes en un mismo grupo, con el objetivo de dar avisos, ¿sí? Más, y estar más instantáneamente en comunicación, puesto que el Classroom me parece que sí les consume datos y el WhatsApp pueden leer mensajes por tener eso de los mensajes, redes sociales ilimitadas o algo así. Entonces, creo que el WhatsApp es accesible en ese aspecto. Y pues es todo. Voy a comenzar con el tema de la medición. Y voy a compartir pantalla completa. Bien, de aquí del libro que ustedes ya tienen previamente, voy a leerles y explicar un poco. A ver, permítanme un poquito, está un poquito lenta. Aquí está. Bien, dice así lo siguiente: la necesidad de medir. Después de un tiempo en el que el hombre observó el universo, le surgieron algunas interrogantes, como ¿cuál es el tamaño del Sol? ¿A qué distancia se encuentra? ¿Cuántos animales tenía que cazar para superar el invierno? Y un sinfín de preguntas más. Empezó a comparar los animales que cazaba con los objetos que tenía a su alrededor. Llegando de esta manera al concepto de número. Observó también que había lugares cercanos y algunos más lejanos. Hizo una inmensidad de comparaciones para llegar a definir una magnitud como todo aquello que puede ser medido, contado o pesado. Luego comparó algunas magnitudes con el tamaño de su mano, de su pie o de su brazo. Y se dio cuenta que los resultados obtenidos con esta forma de medir variaban, porque las personas no tenemos el mismo tamaño de dichas partes de nuestro cuerpo. Entonces la medición era diferente, por lo que se necesitó buscar patrones de medida que no cambiaran y que fueran precisos, y que al realizar mediciones con ellos, las medidas obtenidas fueran fiables e iguales, sin importar quién hiciera la medición. Así pues, llamaremos magnitudes físicas a las propiedades físicas observables que se pueden medir. Por ejemplo, la longitud de una tabla, la superficie de un estadio, el volumen de una vasija, etc. Si una propiedad no se puede medir, no es magnitud. Por ejemplo, la cantidad de sed o el dolor. Si la observación de un fenómeno no da lugar a información cuantitativa, es decir, que se pueda poner en números, entonces dicha información será incompleta.
Medir es comparar una magnitud con otra de la misma clase, que se elige arbitrariamente como una. La unidad de medida es una cantidad estandarizada de una determinada magnitud física. Una unidad de medida toma su valor a partir de un patrón. Un patrón. ¿Sí? Un patrón de medida es un objeto o sustancia que se emplea como muestra a partir de como muestra para medir alguna magnitud. Ejemplos de patrones de medida son el segundo para medir el tiempo, el metro para medir la longitud, el amperio para medir la corriente eléctrica, el mol para medir la cantidad de sustancia, el kilogramo para medir la cantidad de masa, el kelvin para medir la temperatura y la candela para medir la cantidad de luminosidad. Bien, aquí tenemos esta imagen del metro patrón. Resulta de que el metro patrón lo hicieron de esta manera y fue por muchos años y sigue siendo todavía el metro patrón desde 1889. Es una pieza metálica de platino e iridio y que tiene dos marcas. Y la distancia entre esas dos marcas es precisamente de 1 metro. ¿Sí? Con el tiempo se ha usado definir el metro de maneras un poquito diferentes, pero aún así el metro patrón sigue siendo cuidadosamente y celosamente guardado. Hay varias copias en distintas partes del mundo, ¿sí? Pero ese metro patrón fue el resultado de muchas convenciones científicas en el siglo pasado, ¿sí? No lo concibieron así de un día para otro. Al igual que el kilogramo patrón. El kilogramo patrón, ¿sí? También es una pieza, es un cilindro de platino e iridio, y que también está celosamente guardada en el Buró Internacional de Pesos y Medidas en Francia, en París, Francia. Lo guardan precisamente porque con el paso de los años la materia sufre cambios, ¿sí? A nivel atómico, los isótopos pierden materia, pierden protones, neutrones, electrones, y con eso cambia. Hay cambios químicos, hay cambios nucleares en la materia, que son naturales muchos. Y pues la idea es que no se pierda la masa de ese cilindro, porque ese cilindro es el kilogramo patrón. Hay otros prototipos más novedosos, como el patrón de kilogramo esférico, hecho de silicio, ¿sí? Es mucho más duradero a los cambios, a estos cambios que yo les mencionaba. También está definido el kilogramo desde hace muchos años, lo definieron como el peso de 1 litro de agua pura a 4 grados centígrados. También el segundo patrón dice, en principio se definió como una fracción de 86.400 parte del día solar medio y como la 31.556.962 parte del primer año del trópico del siglo XX. En la actualidad se define como la duración de 9.192.631.770 ciclos de la radiación denominada hiperfina desde el estado de reposo del isótopo de cesio 133. ¿Sí? Actualmente, bueno, existen los relojes nucleares que solamente se desvían con el paso de los siglos, apenas una fracción de segundo. Bien, sistemas de unidades. Un sistema de unidades es un conjunto de unidades de medida, en el que unas pocas se eligen como fundamentales y las demás se derivan a partir de las fundamentales. Las magnitudes fundamentales son las que sirven a base de los sistemas de medida y no se definen con base en otras, ¿sí? Pues, por ejemplo, tenemos el metro y el segundo, o la longitud y el tiempo. Las magnitudes que son derivadas se tienen, se multiplican o se dividen en las fundamentales. Por ejemplo, metros por segundo al cuadrado,
kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, que respectivamente representan velocidad, aceleración, fuerza. También se puede representar, por ejemplo, la fuerza como N mayúscula, que son Newton. La potencia se puede representar como kilogramo por metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que se define como watts, ¿sí? O la presión en pascales, newton sobre metro cuadrado. O la intensidad sonora en decibeles, watts sobre metro cuadrado, etcétera. Son magnitudes derivadas de las fundamentales, ¿sí? Donde se combinan las fundamentales. Dice, la Asamblea Constitucional de Francia convocó a los científicos para unificar criterios. Los hombres de ciencia estructuraron el primer sistema de unidades llamado sistema métrico decimal. El sistema métrico decimal, o simplemente sistema métrico, es un sistema de unidades basado en el metro, ya que en aquel entonces cada país e incluso cada región tenían su propio sistema, a menudo con las mismas denominaciones para magnitudes, para las mismas magnitudes, pero con distinto valor. Imagínense qué caos. Así es que tuvieron que uniformarse, ponerse de acuerdo. Dice, se adoptaron también en aquel entonces los múltiplos deca, que significa 10, es del griego, hecto, que significa 100, kilo, que significa 1000, y miría, que significa 10,000, y submúltiplos también. Deci, que es una décima parte de algo. Centi es una centésima parte de algo. Mili es una milésima parte de algo. Y un sistema de notaciones para emplearlos. El sistema métrico decimal ha sufrido cambios a lo largo del tiempo, debido a que los científicos deben ser más actualizados y atentos a cualquier cambio en la sociedad. Entonces esto se fue forjando, muchachos, desde 1795 con el sistema métrico decimal. ¿Sí? Después, en el año de 1881, con el sistema sexagesimal. Después evolucionó al sistema MKS en el año de 1953. Y posteriormente, en el año de 1960, finalmente se forjó el sistema internacional, ¿sí? Que es el que usualmente estamos empleando ya, ¿sí? En la mayoría de los países del mundo. Y se existen además el sistema inglés, cuyas unidades fundamentales son la longitud, es el pie, la masa es la libra masa, y el tiempo es el segundo. Por sus claras ventajas, el sistema internacional es más aceptado en el mundo, aunque en Estados Unidos de América y algunos países de habla inglesa todavía siguen utilizando el sistema inglés, cuyas unidades se han definido en función de las unidades del sistema internacional. La ventaja más notoria del sistema inglés es que no existe, desventaja más notoria del sistema inglés es que no existe una relación sencilla entre sus unidades. Existen otros sistemas de unidades y unidades que no están en ningún sistema. Entonces, eso de que es una desventaja y una ventaja, pues sí, se aplica incluso a cosas de la vida cotidiana. Dice, el sistema internacional de unidades se adoptó en el año de 1960, en la 11ª Conferencia General de Pesos y Medidas celebrada en París, buscando en él un sistema universal unificado y coherente, en el cual se definieron 7 unidades fundamentales. Acuérdense que las fundamentales no se derivan de otras, cuyo representante es el metro para la longitud, el kilogramo para la masa, el segundo para el tiempo, el amperio para la intensidad de corriente, el Kelvin para la temperatura, el mol para la cantidad de sustancia y la candela para la intensidad luminosa. Son las 7 unidades fundamentales, cuyos símbolos son los que están aquí. ¿Sí? Metro es la M minúscula, kilogramo es la K y la G. La K debe ser mayúscula.
Segundo debe ser una S minúscula. Eso de escribir sec, así, está mal. ¿Sí? Debe ser únicamente una S minúscula. Para el amperio debe ser una A mayúscula. Para el Kelvin debe ser... A ver, una disculpa. Me parece que sí es K minúscula aquí, para que no se confunda con Kelvin. Así es. Kilogramo con K minúscula. K, ¿qué? ¿Sí? K mayúscula es Kelvin. ¿Sí? Es para medir la temperatura. Mol, se utiliza la palabra mol con M minúscula. Y candela utiliza CD minúsculas. Son las 7 unidades fundamentales. Ejemplos de unidades o magnitudes derivadas, ¿sí? Por ejemplo, tenemos el metro cuadrado. Déjenme, hago esto más grande. Sí, el metro cuadrado para la superficie, el metro cúbico para el volumen, el metro sobre segundo para la velocidad, el metro sobre segundo cuadrado para la aceleración, el metro a la -1 para el número de ondas, ¿sí? La densidad, kilogramos sobre metro cúbico, el caudal en volumen es metro cúbico sobre segundo, y el caudal másico es kilogramos sobre segundo. Bueno, esos son ejemplos de magnitudes derivadas, ¿sí? No son todas, hay muchas más. ¿Sí? Aquí les pongo esta imagen donde dice una persona, hey Americans, now that you realize you like soccer, let me tell you about this other really awesome thing called the metric system. O sea, hey norteamericanos, ahora que conocen que les gusta el fútbol, se dan cuenta que les gusta el fútbol, déjenme decirles que también hay algo muy genial llamado el sistema métrico. Y pues sonará a broma, pero es verdad, ¿sí? Los estadounidenses les ha costado millones de dólares tener otro sistema de medidas, ¿sí? Que muchos de sus socios en el mundo sí utilizan. Entonces, estos errores, estas fallas, son reales. Hasta el momento, ¿alguna pregunta, algún comentario? ¿Vamos bien? Muchachos, no me desconectó muy bien. Ok. Entonces, miren, les decía, los sistemas de unidades, la diferencia, esto genera problemas en la ciencia y en la ingeniería, ha generado problemas. Tenemos este artículo, dice 10 grandes errores de cálculo de la ciencia y la ingeniería. ¿Y se conoce la diferencia entre el sistema métrico decimal y el sistema de unidades anglosajón? Francia compró trenes que no cabían en la mayoría de sus estaciones. Enviaron una sonda, la NASA envió una sonda para el clima de Marte, que orbitara Marte, ¿sí? Les costó una millonada, 125 millones en el año de 1999, me parece, ¿sí? Entonces, resulta que su satélite que enviaron a Marte para checar el clima de allá, ¿sí? Se estrelló. Una investigación dijo que la causa original de la pérdida de ese satélite fue un error de conversiones de unidades del sistema inglés al sistema internacional. Fíjese, un error en el cual el control de tierra usaba el sistema métrico decimal, el control de tierra, ¿sí? Mientras que la nave realizaba los cálculos en el sistema anglosajón. Así, cada vez que los controladores ordenaban a la nave que variase su trayectoria, enviaban unos datos en Newton que la nave interpretaba como si fueran libras.
Una libra equivale a 4.45 newtons, por lo que cada corrección de trayectoria provocaba una desviación aún mayor. Entonces estrellaron la nave. ¿Sí? Entonces, a la NASA no le ha vuelto a pasar una situación así, ¿eh? Otro ejemplo, hubo una nave, un barco llamado Vasa, ¿sí? Por allá en el año de 1628, dice, una multitud presenció con horror en Suecia el hundimiento de Vasa, un buque de guerra, a menos de 2 kilómetros de la costa y en su viaje inaugural. En el suceso murieron 30 tripulantes. Había sido considerada como el barco de guerra más poderoso del mundo en aquel momento. Los expertos que estudiaron desde que fue usado desde el mar en 1961 dicen que la nave era asimétrica y por eso se hundió, más gruesa a babor que de estribor. ¿Sí? Una razón para esto podría ser que los obreros que la construyeron utilizaron diferentes sistemas de medidas. Los arqueólogos han encontrado 4 diferentes reglas, así como reglas para ir a la escuela, ¿sí? Para medir. Reglas usadas por los constructores, 2 de las cuales estaban calibradas en pies suecos, que tenían 12 pulgadas, mientras que otras 2 medían pies de Ámsterdam con 11 pulgadas. Entonces, imagínense el caos constructivo de esa nave y por eso salió así. ¿Sí? Y se hundió. Otro ejemplo de esto, hubo un avión, ¿sí? Que aterrizó de emergencia en una carretera, ¿sí? Que se le acabó el combustible. Dice, los aviones de Air Canada usan el sistema métrico decimal en la actualidad, pero en 1983 un vuelo de la compañía Air Canada se quedó sin combustible cuando volaba sobre el pueblo de Gimli, en la provincia de Manitoba. Canadá había cambiado al sistema métrico decimal apenas en 1970 y el avión había sido el primero de Air Canada en usar medidas métricas. El calibrador de combustible a bordo del avión no estaba funcionando, por lo que la tripulación utilizó un tubo para medir cuánto combustible había cargado al repostar. Pero las cosas se complicaron cuando convirtieron estas medidas o estas mediciones de volumen en medidas de peso. Tenían el número correcto, pero mal la unidad al confundir libras de combustible por kilogramos de combustible. Como resultado, pensaban que llevaban el combustible correcto, ¿sí? Pero se les acabó a la mitad del camino, ¿sí? Así es que tuvieron que aterrizar de emergencia, ¿sí? Ahí no hubo pérdidas humanas que lamentar, el piloto logró aterrizar bien, pero el susto nadie se los quitó. Otro caso, el telescopio espacial Hubble, ¿sí? Las primeras imágenes que envió eran borrosas porque el espejo principal del telescopio era demasiado plano. No por mucho, nada más 2.2 micrones y el equivalente de algo más de unas 50 veces lo más delgado del cabello humano, pero lo suficiente como para poner en peligro el funcionamiento del telescopio. ¿Sí? Resulta que una mancha de pintura en un dispositivo usado para probar el espejo provocó las mediciones distorsionadas. ¿Sí? O sea, no consideraron esa diminuta posibilidad de que una pintura en el espejo pudiera alterar el funcionamiento. Otro ejemplo, el Big Ben, el famoso reloj del campanario de Londres. ¿Sí? La campana del Big Ben en el Parlamento se rompió en una prueba en 1857 y fue fundida para ser moldeada de nuevo, pero la nueva campana, cuya colocación llevó 3 días, se rompió también, porque resulta que estaban utilizando una aleación nueva que nunca habían probado, y por eso se le rompió. Alrededor de, dice, tenían un percutor con un diferente metal,
Entonces las proporciones de los metales eran equivocadas, ¿sí? Y por eso se les rompió. También otro caso, el puente Laufenberg. Resulta de que, dice, ¿tiene el río Laufenberg una orilla más alta que la otra? En el Reino Unido se ha medido la altura en relación a los niveles del mar en Cornwall, mientras que en Francia mide la altura en relación a niveles del mar en Marsella. Alemania, por su parte, mide la altura en relación al Mar del Norte, mientras que en Suiza, como Francia, opta por el Mediterráneo. Esto provocó un problema con el puente Laufenberg, un pueblo que tiene un pie en Alemania y otro en Suiza. Entonces, a medida de las dos mitades de un nuevo puente, al tratar de unirlas, se acercaban. En 2003 se hizo evidente que en lugar de estar a la misma altura sobre el nivel del mar, un lado estaba 54 centímetros más alto que el otro. Entonces, los constructores sabían que había una diferencia de 27 centímetros entre las dos versiones del nivel del mar, pero por alguna razón se multiplicó por 2 en lugar de restarse. El lado alemán tuvo que bajar para poder completar el puente. Este sí es un fallo que provocó muertes. La dieta del explorador Scott. Resulta de que Scott hizo una expedición al Polo Sur y no llevó suficiente comida. Cometió un error fatal al calcular la cantidad de comida que sus hombres iban a necesitar durante la expedición al Polo Sur en 1910. Las raciones que recibían eran 4.500 calorías por día, algo que es insuficiente cuando hay que arrastrar trineos, especialmente a gran altura. Según Mike Stroud, médico veterinario de la exploración polar y experto en nutrición, los expedicionarios de Scott estaban recibiendo 3.000 calorías, menos que la que sus cuerpos necesitaban, y habrían perdido 25 kilogramos de peso antes de alcanzar su destino y emprender el regreso. Se asume que Scott y sus compañeros murieron de hambre en ese viaje, porque llevaban insuficiente cantidad de comida o de calorías. Imagínense preparar la expedición, tenían que haber considerado todo eso. Otro problema, la pista de biatlón de Sochi. Dice, la pista de biatlón de Sochi tuvo que ser alargada, ¿sí? En las Olimpiadas de Rusia, ¿sí? Resulta que la pista era 40 metros más corta. El puente del Milenio en Londres. Dice, la gente se dio cuenta que la estructura de 350 metros de largo se tambaleaba de forma alarmante cuando caminaban sobre ella. Los diseñadores tomaron en cuenta los pasos sincronizados de arriba hacia abajo, pero no el efecto de lado a lado. Entonces tuvieron que volver a hacer el puente, a hacerle arreglos. Les tomó varios años para estrenar su puente, ¿no? Sí, bueno, entre muchos otros casos, muchachos, que se pueden encontrar en la red, pero estos son los más famosos. Fíjense de unos pilotos coreanos que cometieron un error mortal, les costó sus vidas. Dice, curiosamente, la aviación comercial es un área en que los pies, en los países en que los pies siguen siendo utilizados en lugar de los metros. Y la elección ha tenido consecuencias mortales. El 15 de abril de 1999, un vuelo que salía hacia Seúl desde China, se suponía que el vuelo con 3 tripulantes era rutinario. La tripulación recibió un permiso desde el control de vuelo en Shanghái para ascender a 1.500 metros, aproximadamente 4.900 pies. Pero cuando el avión alcanzó 4.500 pies, el piloto le preguntó a su copiloto si deberían estar a 1.500 pies. El copiloto dijo que sí 2 veces incorrectamente, haciendo que el piloto creyera que estaba a 3.000 pies más arriba de lo que deberían. El piloto empezó a descender, pero la brusquedad del movimiento hizo que el avión cayera en picado. Nunca recuperaron el control del avión y se estrellaron contra un grupo de casas aproximadamente a 10 kilómetros del aeropuerto. Los 3 tripulantes y 5 personas en tierra murieron. También hubo docenas de heridos. El problema
debería ser obvio para cualquiera que estuviera prestando atención. Se les autorizó ascender a 1500 metros, pero el piloto y el copiloto pensaron que deberían de haber estado a 1500 pies. Entonces se equivocaron en las unidades y eso les costó, les costó su vida. Entonces voy a volver a presentarles del libro. Acá estoy. Adelante. Adelante. No hay problema, no hay problema. No, de hecho, no les, si alguien les se sale y eso ni cuenta me doy, no hay problema. Bien, aquí estoy, en conversiones de unidades. Bien, este es un tema, muchachos, muy sencillo, pero a la vez que se puede complicar si no lo empezamos a agarrar desde el principio de manera correcta. Dice, debido a las múltiples cantidades de unidades que se manejan, muchas veces es necesario convertir unas en otras. Por ejemplo, metros a kilómetros, centímetros a pulgadas, galones a litros, horas a segundos, ¿sí? En nuestra cotidianidad eso puede pasar, ¿sí? En nuestros estudios, en nuestro trabajo, puede pasar esto todo el tiempo. Conforme tú utilizas estas cosas, ves la necesidad de emplearlo, ¿sí? Muchas veces los cambios que tú puedes hacer, las conversiones de unidades, a veces son un poco descabelladas, no necesariamente se usan en la vida real, pero aún así siguen las normas de las conversiones de unidades, ¿sí? Para esto, muchachos, yo les recomiendo que se descarguen la app que yo les mencionaba, unidades, ¿sí? Tiene un icono de color café. De todas maneras, si no logran identificar esa app, ustedes pueden descargar alguna app afín, gratuita, ¿verdad? A menos de que ustedes quieran pagar por alguna, ¿verdad? Les pueden servir. Créanme, no son muy complicadas. Le exploran un poquito para que puedan hacer las conversiones de unidades. Yo de todas maneras aquí les voy a explicar cómo. Dice, entonces, se pueden hacer conversiones de metros cuadrados a pies cuadrados, de kilogramos a toneladas o a libras, o viceversa. Lo mismo de cualquier unidad fundamental a otra, o de una derivada a otra derivada. Pueden ser de presión, energía, de área, de volumen, de fuerza, de potencia mecánica, de flujo, etc. Además se necesita consultar, esto es bien importante, muchachos, y es algo que la app nos ayuda bastante. La app nos ayuda a evitar consultar tablas de equivalencias, ¿sí? Tablas de equivalencias como esta, por ejemplo. Aquí tenemos equivalencias de longitud, ¿sí? Toda esta tabla es equivalencias de longitud. Por ejemplo, de que 1 kilómetro es 10 a la 5 centímetros, o 1000 metros, o 1 kilómetro, o 3.93 por 10 a la 4 pulgadas, o 3281 pies, ¿sí? Este tipo de información solamente se consulta en tablas, muchachos, no hay de otra. Se consulta en tablas o se consulta en aplicaciones. Porque memorizarla, bueno, sí se puede memorizar, pero hay demasiadas que no tiene caso memorizarse, solamente las más fundamentales, ¿no? Por ejemplo, también tenemos el caso del kilogramo. El kilogramo, que son 1000 gramos, o 0.068 slug, que son del sistema inglés, o 2.2 libras del sistema inglés, o 35.7 onzas. Fíjense, imagínense memorizarse eso, no tiene caso, ¿sí? Entonces, esto se consulta más de tablas, porque por ejemplo, una hora tiene 3600 segundos,
¿sí? Tiene 3600 segundos o 60 minutos o .416 día, ¿sí? O .0000114 años. Entonces, ¿cómo sabrían eso? Solamente desde tablas. También hay más equivalencias, ¿sí? Aquí vienen, les traté de poner todas las que pude en el libro. Una milla son 709 metros, una yarda 91.4 centímetros, o un pie tiene 30.5 centímetros, o una pulgada tiene 2.54 centímetros, ¿sí? Unidades de superficie, ¿sí? Si están elevadas a una determinada potencia, las superficies son elevadas al cuadrado. Si tú tienes que 1 metro es igual a 10 decímetros y elevas ambos miembros al cuadrado, es decir, 1 metro, por 1 metro lo multiplicas, y 10 decímetros por 10 decímetros, es decir, 10 decímetros al cuadrado, pues entonces tienes que 1 metro cuadrado es igual a 100 decímetros, ¿sí? No se alteró la equivalencia, sigue siendo válido, ¿sí? Y lo mismo pasaría también con unidades volumétricas, las que son elevadas al cubo. También tenemos aquí más equivalencias, ¿sí? Más explicación de algunas cosas. No va a ser imposible que me detenga a explicarles todo esto. Ustedes tienen que leerlo, ¿sí? Me voy directamente. Aquí hay más equivalencias, miren. Aquí hay más equivalencias de longitud. Acá hay más equivalencias de área, de masa. De trabajo, de potencia, etcétera. Hay muchas equivalencias. ¿Y cuál es el chiste de esto? El chiste de esto es hacer conversiones de unidades, ¿sí? Y se empieza por conocer lo que son los factores de conversión. Los factores de conversión, ¿sí? Son una fracción, ¿sí? Espero que ustedes se acuerden de matemáticas, que es una fracción. Una fracción, bueno, es un cociente que tiene numerador y denominador. Si se acuerdan, el numerador es lo que está arriba. Es esto. Por ejemplo, si están viendo mi imagen de Paint, de pizarrón, esto es lo que está arriba del cociente, que es la rayita, es el numerador. Y lo que está debajo de la rayita del cociente se llama denominador. Y lo que hay arriba y lo que hay abajo en numerador y denominador es equivalente y viene de nuestro dato de la equivalencia, ¿sí? Se puede escribir 1 pulgada arriba y 2.54 centímetros, que es lo mismo, pero en otras unidades, abajo. O se puede escribir 2.54 centímetros arriba y 1 pulgada abajo, ¿sí? Es un factor de conversión. Y como lo que hay arriba es igual a lo que hay abajo, vale 1. Entonces, pueden funcionar como múltiplo, como factor de algo, sin alterarlo. Desde el punto de vista de las matemáticas, pueden funcionar como un factor para convertir las unidades. Por ejemplo, aquí tenemos lo siguiente: convertir 5 pulgadas a centímetros. Pues necesitamos la equivalencia. La equivalencia es esta. 1 pulgada tiene 2.54 centímetros. Identificamos los dos posibles factores de conversión. Pues son estos: 1 pulgada sobre 2.54 o 2.54 sobre 1 pulgada. Escribimos nuestro dato a convertir, que son las 5 pulgadas, y lo escribimos como factor, como fracción. Aquí está, 5 pulgadas sobre 1. 5 pulgadas es el numerador, 1 pulgada es el denominador. Y multiplicamos por un factor de conversión.
uno de estos dos, ya sea este o ya sea este. La idea es que las unidades estén en lados opuestos, ya sea arriba o abajo o arriba. ¿Para qué? Para que se puedan cancelar por el principio de cancelación. ¿Sí? Por el principio de cancelación. Fíjense aquí cómo pulgadas está arriba. Entonces, para poderse cancelar, tiene que haber pulgadas abajo en el factor de conversión. De tal suerte de que la unidad que no se canceló es la unidad que será el resultado. ¿Sí? Entonces, 5 pulgadas se multiplica por 2.54 sobre 1. Se cancelan pulgadas con pulgadas. ¿Sí? Se multiplica 5 por 2.54, sale 12.7 centímetros, porque centímetros no se canceló, centímetros sigue ahí. Sobre 1 es lo mismo, 12.7 centímetros. 12.7 centímetros. Entonces, mediante la equivalencia, saqué dos factores de conversión. Y ya viendo por el principio de cancelación, elijo alguno de los dos factores. ¿Sí? Otro ejemplo, 10 centímetros a pulgadas. Aquí está la equivalencia. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros. ¿Sí? Entonces, tengo una pulgada sobre 2.54 o 2.54 sobre una pulgada. Son los dos posibles factores de conversión. Entonces, como tengo de dato 10 centímetros, necesito que los centímetros que están arriba se cancelen con centímetros que estén abajo. El factor el correcto es este. ¿Sí? Es el que se puso aquí. Es este. Entonces se cancela centímetros con centímetros. Y 10 se multiplica, o sea, sabemos recordemos clases de matemáticas. ¿Sí? Si tenemos una fracción A sobre B y se multiplica por otra C sobre D, el resultado es AC sobre BD. Así, ¿verdad? Se multiplican de frente. ¿Sí? Eso sí lo saben. Bien, entonces se multiplican de frente. 10 por 1 es 10. 1 por 2.54 es 2.54. Entonces, 10 entre 2.54 sale 3.94 sobre 1. Se cancelan centímetros por centímetros y quedan pulgadas. También se puede escribir IN. ¿Sí? Nosotros como estamos en México, muchas veces se utiliza también PLG para las pulgadas. Ahora tenemos otro ejemplo. Dice convertir, este ya es de otras, las anteriores eran de longitud, este ya es de velocidad. Kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora a metros por segundo. Necesitamos las equivalencias entre kilómetro y metro y entre hora y segundo, las cuales son dos. Que un kilómetro tiene 1000 metros. Esa es la equivalencia más usual entre ellos dos. Y de que una hora tiene 3600 segundos. Entonces, los posibles factores de conversión, un kilómetro sobre 1000 metros, 1000 metros sobre un kilómetro, una hora sobre 3600 segundos, o 3600 segundos sobre una hora. Son los posibles factores de conversión. Mi dato son 60 kilómetros por hora. ¿Sí? 60 kilómetros sobre hora. Se escribe en forma de fracción. Se cancela kilómetros arriba con kilómetros abajo. El factor correcto es este. Es este. Se cancela kilómetros con kilómetros. ¿Sí? Y necesito también cancelar la hora. Hora abajo con hora arriba. Y el factor correcto que tiene la hora arriba es este. Se escribe este aquí. De tal suerte que se cancelan horas con horas.
y queda 3.600 segundos abajo en el denominador. Entonces, se realiza la multiplicación de los números por los números que tienen enfrente. 60 por 1000 por 1. ¿Sí? Lo del numerador, 60 por 1000 por 1. En el denominador 1 por 1 por 3600. Y el resultado de lo del numerador se divide entre el denominador y sale 16.67. Van a ser metros sobre segundo o metros por segundo, que es lo mismo. ¿Sí? Otro ejemplo. No, espérenme. A ver. Sí, más o menos me estoy dando a entender, muchachos. No me estoy yendo rápido o algo así. Muchachos. No, sí, sí, estoy entendiendo. Bueno, más o menos. Créanme que esto con la práctica ustedes lo van a dominar perfectamente, ¿sí? Con la práctica. Entonces, dice, nota, aquí yo les pongo una nota. Dice, en el caso de conversión siempre de kilómetros por hora a metros por segundo, se puede hacer un pequeño hack. Dice, se divide entre 3.6. En el caso contrario, para convertir metros por segundo a kilómetros por hora, se multiplica por 3.6. Entonces, alguien con más embalaje en estas cosas lo haría de esa manera. Otro ejemplo, dice, ejemplo 4. Pero permítanme. Permítanme. Resulta de que yo les estoy sugiriendo una app para poder hacer el ejemplo. Espérenme, sí, mejor me voy al ejemplo 4. El video que grabé lo hice con el ejemplo 4. Dice, convierte la velocidad de 60 millas por hora o miles per hour, que también se utiliza mph, a pies sobre segundo. ¿Sí? Pues necesitamos las equivalencias, las cuales las hallamos en este libro. Dice, una milla tiene 5.280 pies. Y también tenemos por otro lado que una hora tiene 3.600 segundos. Entonces los dos posibles factores de conversión, una milla sobre 5.280 pies o 5.280 pies sobre una milla. O una hora sobre 3.600 segundos o 3.600 segundos sobre una hora. Son los posibles factores. Entonces, para hacer la conversión, escribimos nuestro dato en forma de fracción. 60 millas sobre una hora. 60 mil en el numerador y una hora en el denominador. Entonces, la idea es cancelar millas arriba con millas abajo. El factor de conversión correcto va a ser este. Entonces, escribe 5.280 pie arriba y una mi abajo. Y para cancelar horas abajo con hora arriba. Y el factor de conversión correcto es este. Se escribe aquí. ¿Está? Entonces se va a cancelar horas con horas y van a quedar pies sobre segundo. Desde el punto de vista aritmético, el resultado en el numerador es 60 por 5.280 por 1. En el denominador es 1 por 1 por 3.600. Entonces, el resultado de lo de arriba entre el resultado de lo de abajo sale 88 pies sobre segundo. 88 pies sobre segundo. ¿Sí? Que es la conversión. Es lo mismo que 60 millas por hora. Entonces, permítanme, voy a compartirles ventana de este video de cómo utilicé la app para hacer esa conversión del ejemplo 4. Voy a compartirles ventana. Permítanme un poquito. Está un poquito lento. Ahí está. Vuelvo a compartir ventana. Voy a hacer esto, acá voy a hacer otro. Voy a solucionar.
Permítame un poquito, está un poquito lento. Disculpen un poquito, sigue lento. Chispas, creo que debí haber cargado esto desde mi reproductor de video para no tener problemas, en lugar de cargarlo desde YouTube. Una disculpa. Bien, entre tanto, bueno, me están mandando mensajes algunos compañeros de que sí, de que andan fuera y otras cosas. Permítanme un poquito. Esta cosa no quiere responder. Sí, me están escuchando, muchachos. ¿Sí, sí me escuchan? Sí, Ok. Sí, se me pone mi pantalla así en un modo en el que no puedo hacer lo que quiero hacer. Me da opciones como para poder picarle a alguna otra cosa. Debe ser por el comercial. Dejé pausado el comercial. Por ahí un compañero de ustedes de segundo B me recomendó incluso un navegador. Lo estoy considerando. Está en lista de espera para ser considerado de muchas otras cosas que tengo. Que no tiene tantos problemas el navegador que me comenta. De tener presentación. Ok, parece que ya respondió un poco. En la estructura ósea, usted sabe. Sí, ahorita no. Por favor, reacción computadora. La complejidad. Ay, va a ser eso. El músculo puede responder generalmente acortando. Bien, miren, de casualidad, algunos de los presentes, de los que me está escuchando, ¿ya descargó la app o alguna app de conversiones de unidades? la que dijo, yo la descargué. ¿Correcto? ¿La has checado, aunque sea para nada más ahí curiosear? No, porque la acabo, no, porque la acabo de descargar ayer y pues ayer estuve moviendo varias cosas, ¿no? Por lo del río, según. Sí. Sí. En una chance te metes a revisarla, no está muy complicada.
Eh, es bastante sencillita. Otra cosa, aprovecho para preguntarles, ¿cómo van con lo del, bueno, yo ya se me había olvidado, aquí lo tengo apuntado, que yo también voy a hacer mi puente de palitos de paleta. Este, ya han comprado cuando menos los materiales, han ido ahorrando para comprar los palitos y eso. Pues yo no he comprado nada. Yo ya, ¿Cuándo fue? Adelante. ¿Para cuándo fue eso? Finales del semestre o cuando lo termines. Si es antes, mejor. Otra cosa que les quería preguntar, ¿Estamos hablando algo? Porque ya no escucho nada. Yo también lo escucho. No se escucha el profe. no se escucha. Se fue. Salió. No mal, somos. Los más fieles al profe. Confirmo. Y al principio nomás éramos dos, después entró el Arturo y ya ni está aquí. Pero tiene COVID. Pegado por Dana Elena. Ella Andrea trae una torta. El Arturo fue pensando en contagio como 10.000 personas. Que pedía desayunar. Yo tampoco he desayunado. Tráiganme a desayunar. Los arcos, ¿Tenemos a ir? yo invito. Ándale, vamos y o no. No más. Está inundado ahí, güey. La clase sigue grabando. Ya sé, güey, tú tranqui. ¿Se me escucha bajito o fuerte? Fuerte, bebé, fuerte. Ah, bueno. ¿Ya desayunaron? No, de hecho, ahorita me habló mi mamá. Ahorita desayunar me dijo. Ah, Quedamos con el río. pues prefiero quedar a que me traigan un cocodrilo. Dije, güey, yo les dije. Güey, yo no subí nada. Aquí todo está igual. Tampoco mi mamá me dijo, sube el bote de la ropa. Y
Lo subí nomás, nomás. Mi mamá dijo, no muevas nada, ya que de verdad se vaya a salir. Ya subimos, pero pues en sí no íbamos a subir nada. ¿Sabes quién subió esta su... No íbamos a subir nada, le íbamos a subir aquí una a la mesa. Nomás los El, puros el sillones. Kevin hablando, güey, soy yo, no mames. Ay, sí, güey, pero él no subió nada, no tiene casa de 2 pisos. Pues no se lo llevó al borde. No. Y él vive más adelante que yo, vive ya para donde mismo él ya está casi en el puro bordo. Ya dale un beso. Qué mamá. Vamos a Caponeta a ver cómo se salió el río. Vamos a los arcos. Vamos, yo sí quiero ir. Cocinamos porque Mande. Mande tú, André. que te amo. Ay, qué mamá. Ay, se me cayó esa cosa. Ay. Ahí sí entra el profe. Le dicen que. Amén. Voy a ir a desayunar. Bye. Hola, hola, Hola. hola. ¿Por qué tan poquitos no me había dado cuenta? Porque hay COVID y ¿Será el porque Ay, río. casi se iba a salir el río? ay, ni se salió. ¿Ya qué pasó con el río? Pinche Ya, Aquí lago, tengo un güey. caimán. ¿sí se salió? Ni- Pero, güey, tengo todas las cosas arriba, estoy en el piso tirado. Yo las iba a subir en la noche, pero me dio flojera y no las subí. Saca el code, güey. Inviten. Andrea, voy a ir a tu casa. Alza. Ey, ¿y el profe? ¿Tú qué, Arturo? Salte. Se me acaba de Porque salir de la bolsa. Este, güey. Banda me Vengan sacó, se fue la luz. Muchachos, una disculpa, me sacó esta cosa, no supe ni a qué horas. Una disculpa. Profe, Adelante, mira mi imagen. La luz, adelante. fue la luz. Sí, bueno, muchachos, ¿sí me escuchan? pues. Sí, Ok. Una disculpa, les decía, no supe en qué momento mi micrófono de pronto se desconectó y luego me sacó la conexión, mi computadora no respondía nada. Bien, voy a ver, intentar proseguir con lo que estaba diciéndoles y con lo que iba a hacer. Bien, voy a intentar, espero que no haya problemas ahora, compartir una vez más ventana para que vean la app, que no es muy difícil de usar. Por aquí. Ok, aquí estoy. ¿Dónde está Firefox? Firefox. No me lo pone como opción. No me lo pone como opción para compartir. Ya no me lo sé. Bien, voy a tener que publicarles ese video en el Classroom para que lo vean. Ahorita no va a poder esta cosa funcionar. Y también les voy a compartir en el Classroom unos videos, así como el que les puse al principio,
unos maestros que explican cómo sacar conversiones de unidades, ¿sí? Créanme, muchachos, que es un tema que ustedes necesitan practicar. Es muy sencillo, es muy sencillo, nada más que ocupa práctica, ¿sí? Eh, a ver, ¿será que ahora sí ya quiere funcionar? No, no me sigue poniendo el Firefox como opción. Bien, miren, entonces, les voy a poner a los ausentes, a todos asistencia. Bueno, justificación, que es lo mismo. Eh, les preguntaba acerca del proyecto. ¿Alguien ya ha pensado más o menos de qué puede ser su proyecto? Muchachos, Creo que adelante. aprender un idioma. ¿Cómo? Yo creo que aprender un idioma. Dice el del método científico, ¿no? Sí. Ah, Sí, muy yo creo bien. que de Bien, aprender inglés. aprender un idioma. Quizá no lo aprenderías completo, ¿verdad?, en el periodo que es el semestre, pero sí, con que te pongas una meta y llegues a ella, perfecto, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna idea de su proyecto? ¿Ya la tiene en mente, muchachos? Yo aún no, profesor. Maestro, ¿no nos podría, no sé? Adelante. Es que miren, el proyecto tiene que ver con lo que ustedes quieran hacer, ¿sí? No les puede uno decir que sea tal cosa. Lo que sí, les puedo dar tal vez ideas. Porque, o sea, literalmente yo no sé qué voy a hacer, o sea, no me llega nada a la mente. Porque, pues, no sé. Es cosa de hacer, de tener, bueno, la capacidad de asombro, ¿no? De ver lo que hay a nuestro alrededor. Como decía, la plantilla que yo les leí, que viene en el libro, de cómo aplicar el método científico en tu proyecto o en la vida cotidiana, hay que comenzar por observar, tener en cuenta algo que te llame la atención, o algo que tú quieras hacer. El día de ayer un compañero me mostraba algo interesante de que puede, por decirlo así, eh, hacer una especie de grupo para mantener en una especie de hipnosis, ¿sí?, a las gallinas. Entonces, se me hizo interesante. Ah, ¿Perdón? ya sé cuál es. Bueno, el caso es que eso que me mostró su compañero, le dije, mira, qué interesante, ¿no te gustaría saber más por qué funciona o qué es lo que está pasando ahí? ¿Ya has hecho el experimento con gallinas de distinta edad, de distinto sexo, de distinta raza? Lo has hecho en tierra seca, en tierra mojada, etcétera, etcétera. O sea, la idea es investigar para ver qué realmente está pasando ahí con las gallinas, si es que realmente es una especie de hipnosis o qué es. O sea, la idea es investigar para hallar nueva información o quizá una información así, una investigación así ya se haya llevado a cabo y uno desconozca, pero aún así puede hacer paralelamente una investigación aplicando también el método científico, aplicando también los pasos de la metodología de la investigación, que para ello yo les facilité también un libro ahí, está en el Classroom. La investigación puede ser de lo que ustedes quieran. Y ahorita me comentaba su compañero que quiere aprender un idioma o aprender a hablar hasta ciertas metas un idioma, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso es un buen proyecto. Lo del tema de las gallinas, también se puede investigar, se puede experimentar.
se puede hacer observaciones, se puede hacer hipótesis. Ya, eso depende de ustedes. A ver, no sé si te algún ejemplo. Bueno, una vez a mí me pasó que yo tenía unos pececitos en la pila de mi casa, unos pececitos, y de un día para otro se empezaron a morir, ¿sí? Ya tenían muchos meses, ya tenían más del año quizá, y de pronto se murieron, empezaron a morir en un lapso de unas horas, ¿sí? Y nunca supe qué pasó. Entonces puedo hacer una investigación de eso, aplicar el método científico, experimentar. Sí, aunque sería un poco cruel tal vez experimentar con peces vivos, ¿verdad? Pero aún así se puede hacer una investigación bibliográfica, ¿sí? Para ver qué es lo que pasa con los peces, porque pueden morir de un día para otro, ¿sí? Se puede hacer una investigación. Otra cosa, por ejemplo, cotidiana. Por ejemplo, bueno, algo cotidiano aquí con mis perros. Cuando pasa el señor que vende los tamales, ¿sí? Hacen escándalo, ladran, ¿sí? El señor de los tamales tiene una bocina. No sé si sea por la bocina, por la frecuencia del sonido de la bocina, que los perros, tengo entendido que escuchan otras frecuencias, ¿sí? Por debajo de las que nosotros escuchamos, ellos escuchan. Al igual he observado que, por ejemplo, cuando pasa el tren, el perro que hay en casa de mis suegros también se vuelve loco, empieza a aullar, al igual que cuando que ladran los de aquí cuando pasa el de los tamales. Entonces, quizá es mi hipótesis de que tiene que ver con la bocina o con el sonido que hace el tren, ¿sí? Se puede investigar eso y se puede experimentar, ¿sí? Buscar la manera de hacer sonidos así, de esa frecuencia, para ver si los perros se vuelven locos y empiezan a aullar. Entonces, imagínense qué fregón sería eso, o sea, que estar topándote con el conocimiento nuevo por ti mismo, o sea, sin que nadie te lo esté bajando de un árbol, tú lo estás tomando y te lo estás apropiando. Les mencionaba a algunos compañeros les mencionaba mi caso de que yo estoy haciendo un experimento que tiene que ver con hacer dieta, hacer ejercicio y hacer ayuno con tal de bajar mi nivel de hemoglobina glucosilada, que tiene que ver con el hecho de ser prediabético o no. Entonces, en mi familia hay antecedentes de diabetes, entonces yo no quiero irme hacia la diabetes, entonces tengo que hacer algo. Tengo entendido que eso es reversible de algún modo. Ya cuando eres profundamente diabético, pues ya no se puede, pero todavía estoy, digamos, a tiempo para poder hacer cambios, bajar de peso, hacer ejercicio, cuidar mi alimentación, para no ir hacia ese lado de la diabetes, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere aprender a hacer tiros de 3 en el básquetbol, si alguien quiere marcar abdomen, o sea, el proyecto que ustedes quieran, si alguien quiere aprender a hacer la mejor agua de limón, ¿sí? Haga su agua de limón midiendo cuánta azúcar le pone, midiendo si le pone sal, midiendo si le pone, ¿cómo se llama? Agua mineral, o sea, mídanle por cuánto tiempo se tiene que revolver, en qué momento tienes que sacarla del fuego, bla, 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 o sea, haciendo también anotaciones, cálculos, haciendo experimentación para poder llegar a una fórmula de un agua de limón muy, muy buena, muy deliciosa. Eso depende de cada quien, o sea,
¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que a ti te llama la atención? ¿Sí? Entonces, es libre de que ustedes lo hagan, de que lo interpreten a su manera. El proyecto no va a ser una simple demostración de una cosa, nomás, así como fue el experimento de la tarea 3. Tiene que ser algo que ustedes sigan los pasos del método científico y ya me lo presentan de la forma que quieran. ¿Sí? Eso vale el 20% de su calificación. ¿A alguien se le ocurre alguna idea de proyecto? ¿Puede ser aprender a dibujar o no? Aprender a dibujar. Claro. ¿Qué tipo de dibujo? Pues cualquiera, pues no sé. Dibujo Yo hago dibujos, yo dibujo. Bueno, hay que definirlo un poco más, porque dibujar en general es muy ambiguo. ¿Sí? Bueno, yo los dibujos que hago los hago al sombrero o también hago dibujos al desnudo. Muy bien, entonces puedes hacer tu proyecto en base a eso, ¿sí? Pulir tu técnica de esos modos de dibujo, por ejemplo, ¿no? Buscando que tu técnica llegue a un nivel quizá profesional, ¿sí? Bueno, Quizá porque hago los dibujos que hago, los dibujos del desnudo, también meto lo que es el sombreado. Que al igual cuando hago dibujos no me gusta, ¿cómo se dice? No me gusta meterle colores, ya que el color no va muy bien con los dibujos. Bueno, en mi persona, no. ¿Eso lo haces para ti o para amigos o para impresionar a tu novia o para vender? Bueno, en la secundaria los vendía, al igual ganaba, le sacaba 20 pesos por un dibujo No, y al perfecto. igual no. Y, pero ahorita no, ahorita nomás hago dibujos para mí, ya Quizá cuando tu estoy proyecto aburrido o algo. sea, por ejemplo, poner una pequeña paginita donde vendas tus dibujos, donde puedas Algo tener millonario. un pequeño negocio, una página de Facebook donde muestres y vendas tus dibujos y donde sea por pedidos los dibujos. No va a faltar alguien que le diga, oye, dibújame a mi novia para un detalle. Resulta que va a ser su cumpleaños en 15 días y no tengo nada que regalarle. Pero se me ocurre un dibujo. Yo no sé dibujar, me haces el dibujo, ¿cuánto me cobras? Entonces, tú perfeccionarías ahí tal vez una página, harías una página para eso, una página de Facebook o no sé. La idea es que tengas algo en tu mente y tú lo quieras desarrollar. Entonces, aplicarías los pasos del método científico. ¿Sí? Bueno. Entonces, muchachos, una parte de la sesión se fue con esta falla. Les voy a compartir lo que les mencionaba de todas maneras en el Classroom para que vean cómo usar la app y por favor estudien los ejemplos que vienen en el libro de las conversiones de unidades. No son muy complicados, es identificar la equivalencia, sacar los factores, elegir cuál de los dos factores es el correcto, que realice las cancelaciones en la parte de arriba y en la parte de abajo, multiplicar los numeradores, multiplicar los denominadores y el resultado del numerador se divide entre el resultado del denominador. Eso es cuando hay conversiones de dos unidades en un mismo dato a convertir. Hay datos que nada más son de una sola unidad, ahí no hay tanto problema. O hay datos que tienen más de 3 unidades, 3, 4 unidades, y ahí es donde se tienen que hacer más factores de conversión se tienen que emplear. Pero ese tipo de conversiones no son de este nivel, o sea, son más avanzadas. Y de todas maneras, para ello está la app. La app, ahí pueden consultar muchas de las equivalencias más usuales directamente haciendo las conversiones. ¿Sí? Entonces,
Esto generará tareas, muchachos, esto va a venir en el examen. Una o dos conversiones tienen que venir a fuerzas, ¿sí? Entonces, para que por favor lo estudien. ¿Sí? Ahí en el libro, y yo también les voy a poner videos de YouTube y videos de la app, ¿vale? Entonces, pues ya nos pasamos a retirar, muchachos. Ahí, una disculpa por las fallas y esperemos que la situación del río no sea tan fea como la vez anterior, ¿verdad? A todos a todos les voy a justificar, ¿sí? Entonces, muchachos, finalmente, ¿algún comentario, alguna duda, alguna pregunta? Muchachos, ¿todo bien? Para estudiar mucho, ¿sí? Maestro. Si tienen chance, adelante. ¿De medición? ¿Perdón? No, se escuchó muy cortado. ¿Puedes repetirlo, por favor? Lo de instrumentos de medición, como qué tipo de instrumentos. Ok, los instrumentos de medición, los que tú conozcas, ¿qué instrumentos son los más usuales? Bueno, la regla de 30 centímetros que usamos en la escuela. El transportador para medir los ángulos lo usamos en la escuela. Podemos usar cuando nosotros nos enfermamos, el doctor nos pone el termómetro, ¿no? Ahí ya son 3. Cuando entramos al seguro, y con la pistola, ahí ya son 4. ¿Sí? ¿Qué más? Cuando vamos a comprar agua, ¿sí? Nos venden en litros, entonces hay cantimploras que son de 1 litro, entonces esta cantimplora es de 1 litro, o galones, que son para, está en la rayita de cuánto volumen es, entonces es para medir galones, para medir volumen. ¿Qué más? El medidor de luz, el que todos tenemos en la casa es un medidor, mide el consumo eléctrico, ¿sí? ¿Qué más? Los refrigeradores tienen un termostato, ¿sí? Indica la temperatura y con esa temperatura el refrigerador se apaga o se activa. Puedes incluso googlearlo y ahí hallar muchos. Incluso también yo les puse un cuaderno dorado, le llamo, de una exalumna que también hizo sus instrumentos de medición. Ahí vienen varios. La idea es más que nada hacer un dibujito o un recorte del instrumento, decir, mira, este instrumento se llama tal, es un flexómetro. ¿Quién lo utiliza? El albañil, el carpintero, el herrero, el ingeniero, el arquitecto, para medir. Mide longitudes. Sus unidades son metros, pies, centímetros, pulgadas, milímetros, ¿sí? Consiste de una cinta metálica que se enrolla sobre sí misma, etcétera. O termómetro, lo utilizan en el hospital el doctor para tomar la temperatura del cuerpo, mide en grados centígrados. Muy ¿Sí? O sea, 10 instrumentos así. ¿Mande? ¿Alguna otra pregunta o duda? Maestro. Adelante. No, ¿Alguna otra pregunta? No, ninguna. No. Bien, pues, entonces, muchachos, nos estamos viendo y pues, cuídense mucho. A pesar de todo, seguimos en la pandemia, lavado de manos, sana distancia, gel antibacterial, uso de cubrebocas. Y si andan en moto, por favor, usen casco. Nos vemos aquí en 8 días, si Dios quiere. Y estén atentos a Classroom, les voy a publicar cosas. Que tenga un buen día, maestro. Adiós.
Igualmente, adiós. Muy bien, maestro. Que bien. tenga buen día. Nos vemos. Igualmente. Bye. Nos vemos, profe. Nos vemos. Muy bien, maestro. Bye. Sí.